Hola, un saludo, soy Roberto Paneque y Fonseca. Les quería hablar de un libro que yo hace tiempo que hice. De hecho, hace años que lo hice, pero nadie me lo ha querido publicar nunca. Relativo a los asesinatos de los presidentes de los Estados Unidos. Este libro, la primera vez que lo presenté fue a una editora en México en 1991-92 y no me lo quisieron publicar. Estuve en contacto con varias personas del mundo editorial allí en México y nada. Traté de que en Estados Unidos me lo publicaran y tampoco. Luego en España, en el año 91, por ahí estuve intentando y no me lo quisieron publicar. Y así lo he ido dejando, pero el tema es que ya llega el año 2020, que es el que yo quería desde aquella época hablar, el año 2020. Les quiero decir una cosa, yo no soy ni religioso, ni soy astrólogo, ni creo en nada, yo nada más creo en mí, yo no tengo ninguna creencia religiosa. Bueno, y en Fidel Castro, que es mi Dios, para que lo sepan, y aunque empiecen a criticarme, da lo mismo. Entonces, el año 2020 es un año muy complicado para los Estados Unidos, desde el punto de vista de la astrología. Pero fíjense que, le vuelvo a repetir, no voy a hablar de astrología, porque son hechos reales, es decir, que esto se ha producido en la historia de Estados Unidos. O sea, los presidentes los han matado o han caído en desgracia. Entonces, miren, este año 2020, el día 21 de diciembre de 2020, es la gran conjunción de Júpiter y Saturno. Pero aparte de eso, viene un cambio de era astrológica. Las eras, eso lo pueden buscar luego en el Google, para no poderme yo hablar de astrología aquí, porque yo no soy astrólogo. Lo domino porque lo he estudiado durante años. Y entonces viene un cambio de era astrológica y se inicia un nuevo ciclo de 200 años, el 21 de diciembre de 2020. Entonces les quiero decir algo, que es lo siguiente. Hay una leyenda muy antigua en Estados Unidos que primero comenzó como una maldición, se llamaba la maldición de Tecumseh. Tecumseh era un jefe indio que peleó por su pueblo y las tropas federales masacraron al pueblo, a su tribu. Entonces se dice en la historia que lanzó una maldición que planteaba que el presidente de la nación más poderosa y próspera del mundo, que en aquel momento era Estados Unidos, que tomara el poder cada 20 años, en años terminados en cero, o al inicio de cada siglo, debería morir en el poder. Y si ese presidente de Estados Unidos, en este caso, no moría en el poder, se avecinaban tiempos muy malos para Estados Unidos, de catástrofe y eso. Entonces, hay cuestiones que yo no voy a ponerme a tocar aquí porque no quiero meterme en esos enredos. Pero bueno, alguien en Estados Unidos ha estado haciendo cumplir esa profecía y ha estado asesinando a los presidentes. Bien, pero ¿qué sucede? Que el último presidente que ocupó el poder cada 20 años, en años terminados en cero, fue Reagan, Ronald Reagan. Le hicieron un primer atentado y lo hirieron, como ustedes saben, porque el jefe de su escolta, en vez de llevarlo al hospital que tenía que llevarlo del alto mando, lo llevó al primer hospital de la esquina y le salvó la vida, por suerte. Y en el segundo atentado, que le estaban preparando para liquidarlo, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz se puso en contacto con el servicio secreto de los Estados Unidos, no con el FBI ni con la CIA, con el servicio secreto, que es el que protege al presidente, y le pasó la información. Es una lástima que Néstor, que es el compañero y amigo mío que ya falleció, le hubiéramos podido hacer una entrevista porque él fue el que llevó a cabo ese encargo.
Él estaba en aquellos días de diplomático en Naciones Unidas y Fidel directamente lo contactó y le dijo que buscara algún funcionario de seguridad importante de Estados Unidos en Naciones Unidas que pudiera recibir una información. Entonces, bueno, él le dijo que él consideraba que podía ser Robert C. Mueller, que en aquel momento era jefe de seguridad de Naciones Unidas, creo que de la misión de Estados Unidos en Naciones Unidas, en Nueva York. Y bueno, así fue. Él habló con el señor Robert C. Mueller y se entrevistaron, creo que con otras personas del servicio secreto, y se le pasó el mensaje de que el presidente Reagan, en tal lugar, a tal hora, cuando fuera a hablar en tal acto, iba a ser asesinado, que el complot estaba organizado por unos cubanos y por otras personas, y que el atentado se iba a producir tal hora, en tal lugar y en tal fecha. Y bueno, así fue. Y se abortó el atentado. Entonces, ¿qué pasó? Al abortarse ese atentado, se rompió el ciclo de la maldición de Tecumseh, del indio del Cablé hace algún tiempo. Y dicen los expertos que entonces entra en juego una segunda teoría, que es de una astróloga norteamericana muy famosa, Evangeline Adams, que era sobrina, nieta del presidente Adams, y esa predicción astrológica planteaba que, fíjense que fue hecha hace muchos años, pero estaba en conjunción con la de Tecumseh, y planteaba que en el caso de que no fuera asesinado el presidente de Estados Unidos, que tomara el poder cada 20 años, en años terminados en cero, o al inicio de cada siglo, que Estados Unidos iba a dejar de ser la gran potencia mundial y sería reemplazada por una potencia oriental. Que todo el mundo decía que era China, pero bueno, nunca se ha dicho que es China. Eso ha sido un misterio siempre. Entonces, así ha sido. Yo les voy a ir poniendo algunas imágenes para que ustedes vayan viendo. Este libro mío lo tienen en Amazon. Pueden entrar a Amazon y poner asesinato presidencial, lo ponen mi nombre, Roberto Paneque Fonseca, y van a ver el libro ahí. Entonces aquí ustedes tienen, por ejemplo, el asesinato del presidente Lincoln, el de los... son fotografías, ¿no? Que no voy a ponerme yo a... Entonces luego vino el complot contra Kennedy, contra el presidente Kennedy, que hubo cubanos involucrados. De hecho, un cubano fue el jefe de ese comando, con todo el lío y toda la historia que hay sobre el tema este de Kennedy. Bueno, en Cuba siempre se ha sabido, la contrainteligencia y la inteligencia cubana siempre supieron quién mató a Kennedy. Lo que pasa es que alrededor de eso se formó todo un enredo queriendo culpar a Cuba cuando Cuba no tenía, eran cubanos, pero no dirigidos por Fidel Castro. Entonces el general Roberto Fabián Escalante Font estudió mucho todos esos archivos y ahora, como ya él se jubiló, está haciendo unos libros muy interesantes que deberían ver. Ponen en Google Fabián Escalante Font, que nosotros le decimos Roberto, ¿no? Pero bueno, busquen libros sobre asesinatos. Contra Fidel Castro y contra Kennedy también. Entonces, bueno, este complot estuvo muy bien medido, todo, eso está súper estudiado y en Cuba lo tienen súper analizado. Se sabe quiénes fueron los cubanos, la información entró a Cuba a través de un lanchero y se supo todo. Lo que pasa es que Estados Unidos siempre se ponía en el plan ese de hacerse los que no sabían, se hacían los locos cuando Cuba le pasaba la información. Entonces, también en el atentado a Kennedy es verdad que hubo complicaciones con la mafia y hubo vínculos con San Giancana y algunos mafiosos
pero ellos realmente no fueron los que asesinaron al presidente. Les dije que el que organizó el complot fue un cubano y luego le echaron la culpa a quienes, no quiero entrar en detalle ahora de todos los asesinatos esos, a quien le echaron la culpa de Lee Oswald, que si esto otro. Lee Oswald no fue el que mató al presidente, porque el fusil con el que él le tocó disparar no tenía proyectil real de fuego, proyectiles reales. Entonces él no pudo asesinarlo. Y ahí vino toda aquella historia, como ustedes vieron, que está la foto donde iba detenido que lo asesinaron. Entonces, todo eso es historia y es cuento y mentira y maneras de desinformar a la opinión pública, porque nosotros en Cuba sí sabemos perfectamente cómo entró eso, sobre todo los especialistas, que como dije, el principal es el general de división Fabián Escalante Font, Roberto, que fue muchos años jefe de la contrainteligencia del Ministerio del Interior. Hay muchas especulaciones en torno a todo esto, que luego de los atentados del 11M empezaron a salir una serie de teorías y de especulaciones sobre el número 11, que todo eso lo tengo escrito en el libro. No quiero ahora, esto es un resumen muy sucinto, muy breve. Pero bueno, aquí está, ahí explico yo toda la cuestión esta del número 11, que fueron teorías nuevas. Los que organizaron el atentado contra las Torres Gemelas, que no tienen nada que ver con los que mataron a Kennedy, ni mucho menos con los que mataron a Lincoln. Pero se ha ligado todo. ¿Sabe que dicen que en río revuelto ganancia pescador? Y bueno, eso es otro de los temas que abordo ahí. Aquí tienen Evangeline E. Adams. Ella es la astróloga que es la autora de esa teoría que plantea que si el presidente no era asesinado, sería suplantada por una gran potencia del Oriente, que se supone que sea China. Nuestros amigos que tienen al presidente Xi Jinping detrás, pero bueno, que China no tiene nada que ver con esto. Aunque le están echando la culpa, ahora están diciendo que el coronavirus es una manera de conquistar el mundo y de desplazar a Estados Unidos. Siempre las teorías de las conspiraciones, pero bueno, eso es un virus. Así funcionan los enemigos nuestros. Entonces, por eso hay que contrarrestar la información. Aquí tienen al general Fabián Escalante Font, que fue muchos años el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, lo tienen aquí con el comandante en jefe, este fue el que, René Alexander Lusac, fue el que organizó el atentado contra Kennedy. Estos fueron realmente los francotiradores fueron estos, ¿no? El observador, que no tiró, solamente estaba observando, y Eladio del Valle, a todos los asesinaron luego. Entonces, bueno, aquí está todo explicado en el libro. Bueno, son fotos mías con el comandante en jefe Fidel Castro, en diferentes lugares. Aquí estoy yo, aquí entrevistando al comandante, aquí tomando notas en el Hospital Calixto García, creo que fue eso. Puse algunas, tengo muchas fotos por ahí con el comandante, un grato recuerdo, pero bueno. Fidel era el que sabía todo esto y el que avisó siempre a Estados Unidos, pero esa gente se hacían los locos. Porque el tema de Estados Unidos, que son enemigos de Cuba y enemigos de la humanidad, esa gente, lo de ellos es resolver sus problemas y garantizar su imperio. Aunque cuando vieron lo que dijo el otro día el presidente Donald Trump, que si morían 100.000 americanos, que bueno, que ya ellos estaban tranquilos. Y ahora quiere abrir la economía, así que se muere la gente. Así son los centros de poder en Estados Unidos. Néstor García Iturbe es el amigo mío, le dije que fue el contacto que usó el comandante en jefe Fidel Castro para que se entrevistara con el señor Robert C. Mueller. Aquí lo tienen. Robert C. Mueller en aquella época era, le hablo de 1983 creo, jefe de seguridad
de Naciones Unidas, en Naciones Unidas. Posteriormente fue director del FBI, después de esta información que él pasó, que Fidel le entregó, y fue subiendo, y después llegó a ser el fiscal especial, que es el que está demandando al presidente Donald Trump por el tema este de Rusia y de todos los enredos eso del presidente Donald Trump. Entonces este hombre es clave y fue clave en abortar el atentado contra el presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan sabía bien lo del atentado porque él desde siempre, desde que llegó al poder, lo primero que hizo fue averiguar, como él sabía que le tocaba morir, se rodeó de una serie de, ¿cómo se dice?, de astrólogas muy famosas, incluso que se decía, que lo digo yo ahí en el libro este que escribí, que prácticamente él no movía un dedo si la astróloga de la Casa Blanca no le decía. Y la mujer de él, Nancy Reagan, era la principal creyente en astrología y la que se guiaba mucho por todas las decisiones del presidente de Estados Unidos. Estuvieron basadas en astrología. Pero mira, al final libró la vida, porque se estudió bien el caso. Y lo previó, desde que entró al poder, él sabía que le iban a disparar. Y le hicieron 2 atentados. Entonces, aquí este es el complejo de apartamentos donde se celebró la reunión entre Robert C. Mueller y Néstor García Iturbe, y donde Néstor le pasó al señor Mueller, y creo que ahora otras personas que fueron del servicio secreto, la información y los detalles del atentado contra el presidente Reagan. Aquí tienen a Joan Kirkland, que es la astróloga de la que se valió Reagan desde que llegó a la Casa Blanca. Muy amiga también de Nancy Reagan, y es la que prácticamente dirigía todo lo que se hacía en la Casa Blanca durante la presidencia del señor Reagan. Ella hizo unos libros interesantes también, lo deberían ver si quieren estudiar sobre este tema. Les había hablado al principio de la maldición de Tecumseh. Este es Tecumseh y Tequensau, a su hermano, y aquí está cuando él le lanzó la maldición al presidente, creo que fue Harrison, después que concluyó aquella batalla donde masacraron a su pueblo. Esta fue la maldición de Tecumseh, que al abortarse el atentado contra el presidente Reagan, el segundo que alertó Fidel, ya a partir de ahí, esta maldición prácticamente se rompió. Y entonces estamos ahora en la nueva profecía astrológica de la señora Adams. Hay algunas cuestiones sobre este tema que hablan de una gran alianza entre China y Rusia con los BRICS, con los países emergentes, que son los que están tratando de tumbar al presidente de Estados Unidos y a Estados Unidos en general. Todo eso son teorías, pero bueno, eso nunca ha estado incluido esto en la maldición de Tecumseh ni en la profecía astrológica de la señora Evangeline Adams. Entonces, bueno, estos son los países BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los que integran los BRICS, que ahora creo que Brasil se había salido, pero bueno, ya Bolsonaro pasará a la historia y volverá a Brasil de nuevo. Entonces ya está la gran alianza. Recuerden que mi libro se llama Asesinato Presidencial, lo pueden encontrar en Amazon, Kindle, en versión PDF, creo que vale $2.99 por ahí. La versión ya impresa es muy cara, el precio que le pone Amazon, pero bueno, si la quieren comprar, y ahí está todo bien explicado. Estas son algunas imágenes que yo puse aquí del atentado al presidente Reagan. Vean cómo su jefe de escolta lo protegió. Lo lanzaron al suelo cuando aquellos no tenían los paravanes. Este es el que le disparó al presidente Reagan.
finalmente estuvo un tiempo detenido y lo mandaron a un psiquiátrico, porque el tema que a toda la gente esta, que no quiero tocar el tema este y lo repito, que le disparan a los presidentes y asesinan a los presidentes de Estados Unidos, luego al final lo declaran locos a todos. Hay muchas conspiraciones sobre eso, pero no quiero entrar yo a meterme en un enredo que no es bueno que me meta yo a hablar de eso. Ustedes investiguen por ahí, lean mi libro y después se investigan otras cosas por ahí. Entonces, este fue el momento en que llegó el presidente al hospital, pero cuando llegó a la visita que iba a hacer al hospital, y un hotel creo que era, no recuerdo muy bien ahora. Y unos minutos después, bueno, fue el atentado. Este era su jefe de despacho, que lo hirieron gravemente aquí en la cabeza y estuvo inválido, prácticamente se quedó el pobre, ¿cómo se dice eso? Parapléjico. Y bueno, muchos años después murió. Ahí en el libro yo cuento algunas anécdotas de mujeres, de una esposa de uno de los escoltas que ese día trabajó, que da la casualidad que estaba enfrente, en la calle de enfrente, que ha habido una gestión, y se quedó a esperar que llegara su marido para saludarlo y presenció todo el atentado. Este muchacho era de Texas, casualmente vecino de Reagan, de Bush. Y ahí lo dejo. En el libro también abordo algunos aspectos vinculados con el atentado al Papa. Bien, hay algunos que han querido vincular el atentado de Reagan con el atentado del Papa. ¿Por qué? Porque el problema es que Reagan era devoto del Papa y de la Virgen de Fátima. Y entonces hay muchos enredos ahí, en los cuales no me quiero meter porque se salen de las teorías iniciales que yo siempre he estudiado. Bien, y esto es otra nueva onda de querer enredar la pita. O sea, de vincular los dos atentados. Y este muchacho, que estuvo preso muchos años, ahí lo ven en la celda recibiendo la visita del Papa. Y nada, no hay ninguna prueba que vinculen los dos atentados. Y que este muchacho haya sido, que fue el que intentó asesinar al Papa, estuviera vinculado con el que intentó asesinar al presidente Reagan. Bueno, aquí tengo el complot Kennedy, los cubanos involucrados. Aquí los tienen. Eladio del Valle, que lo asesinaron en Miami. René Alexander Duzá, que fue el que organizó el atentado y fue francotirador. Eladio del Valle fue observador, que dije que no disparó. Lee Harvey Oswald, que fue el francotirador, pero que su fusil no tenía balas reales, de fuego real. Y un quinto integrante que nunca se ha sabido quién fue. Este hombre nunca se supo qué fue. Hay algunas teorías de que lo reclutaron la inteligencia cubana estando en México, pero eso, todos los servicios de información de contrainteligencia han investigado a este hombre y nunca, a Patogorsky, y nunca se ha sabido quién fue este hombre. Lo había contactado Dusac, se suponía que era cubano, pero nadie sabe quién fue. Entonces, bueno, en el libro también abordo Asesinato Presidencial, acuérdense, se llama el libro, está en Amazon. Todas las cuestiones de los misterios de Washington, D.C. Es una ciudad de misterios e intrigas. Todo como está coordinado desde el punto de vista de la masonería, los diferentes monumentos que hay en Washington están alineados todos. Y está vinculado con la cuestión de la astrología, tanto con la maldición de Tecumseh como con la teoría del gran cambio de la señora Evangeline Adams. Aquí tienen también cuestiones vinculadas con Washington, D.C. y con Washington, el fundador
de la ciudad de Washington, que fue una persona muy intrigante también. Tenía que estudiarse su biografía. Él estuvo en Londres un tiempo viviendo y allí se vinculaba con cadáveres y con prácticas raras, y todos esas intrigas, los misterios los llevó a Washington. Hay comentarios que son especulaciones, yo no les puedo asegurar, que a partir de aquí dice que vinculan una secta secreta que es la que se dedica a asesinar a los presidentes. Pero bueno, todo eso son cuestiones que allí lo sabrán ellos, pero yo, por lo menos yo no lo sé. Ni quiero saberlo. Esta creo que es para la carátula del libro, Asesinato Presidencial, de Roberto A. Paneque Fonseca, un servidor. Aquí pongo todos los presidentes que han habido en los Estados Unidos hasta el presidente Trump. Y fíjense, miren, en 1840 murió el presidente que asumió ese año, que fue Harrison. 20 años después, fíjense que los ciclos son cada 20 años, asumió Lincoln y lo asesinaron. 20 años después de Lincoln asumió Garfield y lo asesinaron. En el 1900, que coincide con el inicio de cada siglo y con el ciclo, McKinley. Luego, en el año 1920, Harding. En 1940, Roosevelt, que se había reelegido porque no le pasó nada cuando salió primero de presidente en 2 ciclos anteriores. En 1960, se fijan que van cada 20 años, Kennedy. En 1980, Reagan. Y ahí, que es una de las teorías que yo me planteo en el libro, al irrumpir el comandante en jefe Fidel Castro y abortar ese atentado, se rompe la teoría inicial del indio de Tecumseh, de la maldición de Tecumseh, y echa a andar la de Evangeline Adams, que tenía cierta vinculación. Y es que estos presidentes no han muerto, pero cayeron en desgracia. En el caso 1980, 20 años después, en el 2000, al señor Bush, hijo, le hicieron atentado a las Torres Gemelas. Y luego, en el 2020, que es el año a que yo siempre quise llegar, es cuando está el presidente Donald Trump. Miren toda la catástrofe que ha habido con el virus, con todos los líos que ha formado él. Aparte de eso, no ha ayudado tampoco a que se resuelvan los problemas. La guerra comercial contra el mundo entero. Y ahora, para desgracia, tienen la gran conjunción de Júpiter y Saturno el día 21 de diciembre del 2020. Y el inicio de un nuevo ciclo astrológico de 200 años, que en sus predicciones trae catástrofe para los Estados Unidos. Y al final, bueno, todo le cae a China. Cuba ya ni hablan de eso, por el medio, ahora los rusos. Aquí están los presidentes de Estados Unidos. Aquí están los mismos que les puse ahorita en pequeño. Los tienen todos. Lo ven, cada 20 años van muriendo. Ya al romperse la maldición de Tecumseh, cayó en desgracia con los atentados, y con la epidemia esta. Más la guerra comercial, que la creó él, la formó él. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos tienen una idea. Así que nada, busquen en Amazon mi libro, Asesinato Presidencial, y léanlo, que está muy interesante y está muy vigente, porque este año es un año de catástrofe para los Estados Unidos. Les quiero aclarar que yo no le deseo la catástrofe ni a Estados Unidos ni a nadie, ni incluso que muere el presidente tampoco Trump. Yo no tengo nada contra este señor. Una cuestión son las diferencias políticas y el desprecio que uno le tiene por lo que ha hecho contra Cuba, y no solamente él,
sino Marco Rubio y toda la pandilla esa de anticubanos que están en la Florida. Pero bueno, que son los culpables del bloqueo contra Cuba, no es el presidente Reagan, Trump. Entonces, nada, pero de todas formas yo no le deseo eso, ni mucho menos lo que está pasando en Estados Unidos. Ojalá que esta epidemia se acabe de controlar, que se salven muchas vidas, aunque ellos mismos no quieren ni que se salve la gente, porque ya lo dijo, si mueren 100.000 estamos felices. Y ahora quiere echar en dar la economía y el dinero, que es lo que le interesa. Entonces, nada, bueno, ahí lo tienen ya más o menos resumido. Cualquier duda, entren a Amazon y me escriben. Me tienen también en las redes sociales, cualquier duda que tengan. Pero es interesante que se lean esto y que luego investiguen lo que puedan investigar por ahí sobre la teoría del gran cambio y la maldición de Tecumseh. Pues nada, un saludo y nos vemos en la próxima caricatura. Saludos.